Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos este primer directo desde abril y el primero en realidad de la serie, de una serie de eventos que iremos realizando a lo largo de cada mes, siempre dentro del contexto del ecosistema emprendedor y siempre invitando a dos emprendedores de éxito. Para esta primera edición nos hace mucha ilusión contar con dos startups clientes que además son participadas en el evento de Interactive Ventures Colvin Smart Capital. Tenemos mucho cariño además porque las hemos visto crecer desde sus inicios. ¿Qué tal, Muriel? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Bueno, oye, voy a abrir un poquito la charla, entonces voy a presentar primero a Muriel y después a Andrés. Muriel es la CEO de Mi Cuento, es una compañía que comenzó prácticamente con nosotros dentro de nuestras oficinas hace varios años ya. Se dedican al mundo de los libros personalizados para niños. Y Muriel, si quieres, a mí siempre me causa mucha gracia y hasta me emociona la forma en que tú comentas cómo habéis empezado y cuál es esto de la personalización que hacía clic en los niños. ¿Quieres comentarlo, cómo vino la idea y lo que hacías con los niños? Sí, perfecto, como la génesis del proyecto, ¿no? Exacto. Vale, sí. Pues, bueno, somos dos cofundadores, Javier Falco, con un background en finanzas y negocio, y yo con un background en educación, pedagogía e infancia, siempre emprendiendo desde el mundo de la educación. Y además de eso, pues tengo una gran pasión, que es contar cuentos, me encanta. Si os despistáis, os cuento uno aquí en Twitch, que estamos así muy modernos. Y entonces un poco, pues, cuando participaba en festivales de narración oral y de pronto, pues, a lo mejor íbamos a zonas que no tenían mucho acceso a la cultura y nos ponían a 500 niños delante, uno de los trucos que usábamos como narradores era personalizar el cuento. Entonces nos acercábamos al micrófono, mirábamos a algún niño y le decíamos, ¿tú cómo te llamas? Entonces decía, Andrés. Y decíamos, había una vez un niño que se llamaba Andrés. Y pum, ¿no? Los 500 en silencio hasta el final de la historia, porque ¿qué había pasado con Andrés? Entonces, siempre que lo hacía eso, fuera en cualquier lugar, cualquier continente, pasaba lo mismo. Entonces, me quedaba esto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que todos los niños del mundo sean los protagonistas de sus historias, que entren en esa ficción? Y entonces, justo estaba liderando un proyecto muy grande en Argentina que tuvo mucho impacto en los medios, se hizo un documental, etcétera, y tuve ocasión de conocer ahí a Javier Falco, que estaba trabajando en un fondo de inversión, capital de riesgo en startups tecnológicas. Y entonces ahí pues le conté un poco mi visión, el potencial que veía a esto y como él dice, decidió saltar del otro lado del mostrador, que es que se pasó al dark side, diría yo, que es que dejó el trabajo y se sumó a su camino como emprendedor y así iniciamos. Muy bien. Por aparte de Colvin se constituyó en 2016 y nació con el propósito de desintermediar el sector de la flor a través de la tecnología. Detectaron que una serie de ineficiencias que provocaban que las flores recorrieran un montón de kilómetros hasta Holanda para posteriormente volver a su destino final, que muchas veces está muy cerca del origen. Entonces, yo creo que la primera pregunta es obligada, Andrés. ¿Cómo llegasteis a esa conclusión de que detrás de esta idea había un potencial tan grande? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo y por todo el apoyo que nos habéis dado en todo este tiempo. Es un placer estar aquí y conocer la historia también de Mi Cuento, que me encanta. Nosotros empezamos pues también con nuestra historia particular. Teníamos un pequeño negocio de rosas en Sant Jordi cuando estábamos en la universidad y ahí empezamos a darnos cuenta de las ineficiencias que tenía sobre todo la cadena de suministro, ¿no? Sobre todo lo difícil que era llegar al origen, ¿no? Y ese conocimiento se quedó ahí un poco en un cajón. Sergi y yo, que es mi cofundador y mi socio, nos fuimos cada uno por su camino. Yo me fui a trabajar también, como dice Muriel, al lado oscuro, a un banco de inversión. Y Sergi se fue a Amazon a trabajar.
Y después de unos cuantos años, pues reconectamos un poco los puntos y nuestra pasión por emprender y por la tecnología con nuestro conocimiento del mundo de las flores, de la época de Sant Jordi, y decidimos lanzar Colvin, eso era en el 2017. Fenomenal, chicos. Una pregunta que va un poco ya más a entrar en tema de lo que nos interesa hoy. A mí me pasa mucho que cuando miramos proyectos que mandan los emprendedores y que nos mandan a veces para que los miremos para invertir y tal, vemos muchos proyectos que cuando los analizas dices, pero ¿cómo se les ocurrió meterse en este negocio que tiene un mercado tan pequeño, tan de nicho y tal? En el caso vuestro, ¿cómo habéis procesado esa parte? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que estabais frente a un negocio realmente bueno por un lado y muy escalable, digamos, por el otro? Y que no, digamos, que no se iba a quedar a la mitad en algo que no ibas a poder realmente escalar porque te ibas a encontrar que el mercado no era tan grande o porque los márgenes brutos eran muy pequeños o lo que fuera. ¿Voy yo? Adelante, Muriel. En nuestro caso, creo que el punto de partida fue darnos cuenta de que existía realmente un problema real y bastante grande, que es que los niños están dejando de leer, ¿no? Entonces, este problema al final alcanzaba un montón de gente porque son esos padres y madres muy preocupados acerca de esta realidad y del impacto de la era digital en el déficit de atención de los más peques. Y es verdad que de algún modo la solución puede parecer a principio de nicho, porque entonces, bueno, aportamos esto, ¿no? Que les hacemos entrar en esa historia y entonces les cautiva y les hace tener esa conexión personal con el libro. Y creo que el desafío mayor para ver si esto era realmente un negocio escalable era ver si efectivamente los costes daban, porque la logística, al final creamos los libros y los tenemos que imprimir uno a uno y esto era el modelo productivo de impresión por demanda. Al principio era un tema muy innovador y existía muy poco. Y después también luego toda la parte logística para poderlo hacer internacionalmente y que fuera rentable, ¿no? Entonces, una vez validamos esto, que era posible todo el engranaje, la solución que brindábamos a este gran problema y poder replicarlo a nivel internacional de manera rentable, entonces ahí dijimos, sí, esto puede ser un gran negocio. Y Andrés, en tu caso, entrasteis en un negocio de e-commerce de perecederos, que es lo primero que yo me acuerdo cuando presentaste la primera vez en el IES. Yo venía de una experiencia de e-commerce en el ámbito textil, y en el ámbito textil no parece, pero también estás hablando de perecederos, con lo cual, porque se acaba la moda de ese año y todo lo que te queda a rebaja mortal y le sacas apenas el coste de lo que habías pagado, ¿no? ¿Cómo, y me acuerdo que cuando te escuché por primera vez pensé eso, digo, ostras, un e-commerce de perecederos, qué difícil. Y no invertí la primera vez, de hecho no invertimos hasta una segunda o tercera vuelta, cuando ya empezamos a ver que las métricas acompañaban muchísimo y dijimos, bueno, pues oye, tenía razón entonces. No, totalmente. Explico ahí muy brevemente el origen de nuestro proyecto y la oportunidad que detectamos, porque creo que ayudará a que todo el mundo tenga contexto. Nosotros identificamos que la cadena de suministro, un poco como contaba Álvaro, la cadena de suministro era tremendamente ineficiente, ¿no? Y que el 65% de todas las flores y plantas del mundo pasaban, independientemente de dónde se hubiesen cultivado en origen, pasaban y siguen pasando por una macro subasta, que es de hecho el edificio comercial más grande del mundo, que está en un sitio que se llama Aalsmeer, cerca de Ámsterdam, de nuevo, independientemente de donde se hubiesen cultivado, ¿no? Y que eso generaba un impacto económico y medioambiental que terminaban pagando principalmente los consumidores, ¿vale? En la forma de que las flores de media tomaban 15 días desde el momento en el que se cortaban hasta el momento en el que llegaban a las manos del cliente, por eso duran tan poco. En ese proceso se encarecían 6 veces su precio y por eso eran tan caras, y se generaba un 30% de desperdicio, ¿no? En ese proceso. Entonces, nuestra visión en ese momento en el tiempo fue que habían algunas tendencias macroeconómicas y tecnológicas que empujaban el sector en otra dirección, ¿no? O sea, veíamos que este sector, el sector de las flores y en general la mayoría de los sectores de perecederos se podían transformar en los próximos 5 o 10 años en
en algo totalmente diferente, ¿no? Abriendo la puerta a oportunidades de negocio muy, muy significativas, ¿no? Porque hay negocios gigantes que operan con esos modelos un poco obsoletos, ¿no? Entonces nosotros, nuestra visión fue construir desde el inicio, construir el futuro de la industria de la flor, principalmente a través de la desintermediación y del uso de la tecnología para eficientar procesos, ¿no? Intentando construir una plataforma donde los agricultores al inicio de la cadena de suministro pudiesen estar directamente linkados con su comprador final, ya fuese B2C, ¿no? Que es nuestro negocio de Colvin, es decir, yo comprando un ramo, o B2B, que ahí hay también un negocio muy interesante de cómo compran las floristerías, los mayoristas, y eso es como, esa era nuestra lectura del mercado y nuestra visión en el 2017 y sigue siendo la misma. O sea, que creo que más o menos hemos avanzado en la buena dirección. Es un claro caso de ver una oportunidad a través del análisis del mercado, de encontrar esas ineficiencias y esa oportunidad da fruto a la idea, entiendo, ¿no? Que es lo que nace después. Exacto. Exactamente. Empezamos un poco también conectando con lo que decía Morel, ¿no? O sea, empezamos viendo un problema. Creo que los emprendedores intentar resolver problemas y cuanto más grande sea ese problema, pues típicamente más grande es la oportunidad, ¿no? Y luego se articula una visión y un modelo de negocio, que eso llegó después, ¿no? Y de hecho nosotros empezamos con un negocio de B2C y ahora estamos también abriendo un negocio de B2B, es decir, sobre ese problema y sobre esa manera de resolver el problema, luego se articulan modelos de negocio, ¿no? Y estoy seguro de que en el futuro, a medida que vayamos avanzando, encontraremos otras oportunidades de seguir montando negocios sobre esta visión. Ahora que has mencionado a Sergi, otro tema que en Intellecto nos parece clave es la elección de los compañeros de viaje, de los socios fundadores. ¿Cómo importante es emprender en equipo? ¿Qué diferencias ves tú de emprender con un equipo fundador versus solo? ¿Han habido crisis fruto del crecimiento? ¿Hay roces del día a día? Pues de la inercia, de los nervios, de ese viaje por el desierto, ¿no? Cojo yo esta primero y luego Muriel seguro que tiene historias interesantes, pero yo tengo la suerte de tener a Sergi como compañero de viaje. Él y yo nos conocimos en la universidad, estudiamos juntos y creo, o sea, respondiendo a tu pregunta, Álvaro, sí, y esto es mi opinión y mi experiencia personal, seguramente haya gente que tenga otras experiencias, yo sí que creo que compartir el camino con alguien en quien confíes y que sobre todo sea muy complementario. Sergio y yo somos muy diferentes, pero somos muy complementarios y nos respetamos mucho. Entonces generamos, ¿no? 1 más 1 son 3, ¿no? Y creo que sin duda esta manera que tenemos de trabajar nos ha ayudado mucho a que llegásemos aquí. Obviamente, como en cualquier relación, pues con días mejores y días peores, pero siempre con mucho respeto, yo diría, mucha comunicación y mucha confianza el uno en el otro. Sí, por mi lado, hace poco tuvimos como un encuentro de mentores y al que nos habíamos sumado Javi y yo. Javi es el otro fundador. Y fue muy bonito porque nos hicieron la pregunta por separado de qué es lo que había sido lo mejor que había pasado hasta ahora en mi cuento. Y los dos por separado, sin saber qué había escrito el otro, escribimos digamos, este Founders Club y esta travesía de fundadores por las que pasas por un montón de momentos muy, muy duros. Realmente yo creo que es muy importante, ¿no? También transmitir la dureza de esa travesía. Justamente la travesía del desierto es porque se pasa sed, ¿no? Y hay momentos muy duros y momentos obviamente pues también, ¿no? Maravillosos porque llegas a cimas. Pero ese proceso necesitas un compañero, como decía totalmente Andrés, muy complementario, o por lo menos en nuestro caso fue así. Tú preguntabas, Álvaro, si solo o acompañado. Yo siempre diría que mejor acompañado, porque en esos altibajos os vais apoyando, nunca uno está exactamente igual, entonces si uno decae un poco, el otro tira, si el otro ya vuelve a decaer, entonces vas tú, ¿no? Hay un relevo, una complementariedad y además, sobre todo en el trabajo. Yo no sé cómo será en tu caso, Andrés, específicamente a nivel profesional, pero a nivel casi cerebral, Javi y yo somos muy, muy distintos. Somos como dos hemisferios, ¿no? De derecho e izquierdo y
Y realmente se da una complementariedad en eso. O sea, si a lo mejor yo miro mucho más a nivel visión global, Javi es muy friki específico de este número concreto y, ¿no? Y te lo puede decir Patricio también. Y quiero decir, y esto realmente ha sido muy importante para el viaje. Sí, yo en el contexto de mi cuento estoy por ahí más metido, pues estoy en el consejo y es verdad lo que dice Muriel, son totalmente diferentes, pero súper complementarios, con lo cual, obviamente, si uno pudiera encontrar como emprendedor esa parte complementaria de uno mismo, yo creo que es la mejor solución, ¿no? Porque emprender solo es verdad que es medio dramático. Y chicos, en el contexto de esta travesía del desierto que se da al principio, que por ahí, digamos, no sé, Andrés, qué tanto tú sientes que has atravesado un desierto, ¿no? Porque yo desde que te conozco ha ido todo muy para arriba, pero me imagino que habrás pasado algún momento de incertidumbre y tal. Sí, En ese sin duda. contexto, ¿cuál es aquella decisión, digamos, de la que estáis más arrepentido y que dices, oye, no debería haber hecho esto? Si es que hay una, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? Tengo que confesar que yo soy muy optimista por naturaleza, o sea que tiendo a ver más oportunidades y aprendizajes que errores, ¿no? A pesar de que sí que hemos hecho, pues, o sea, y esto lo leí hace poco en un libro del Jeff Bezos y me encantó y pienso de la misma manera, ¿no? Hay como dos tipos de errores que se pueden hacer. Hay uno que es como lo que ellos llaman el error operativo, ¿no? Que es, nosotros hemos abierto ya 100 centros de producción, pues el 101 no la puedes cagar porque ya has hecho 100, ¿no? Ese tipo de errores hay que evitarlos. Y yo diría que de ese tipo hacemos muy pocos. Es decir, de errores de ejecución hacemos muy pocos e intentamos hacer muy pocos. Lo que sí que hay otro error, que la palabra no me gusta mucho, pero que son los más relacionados con la experimentación, ¿no? Es decir, los que te atreves a hacer algo nuevo, que no existe, que está intentando acercarse a las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Y no funciona. Ejemplo, nosotros abrimos Holanda, por ejemplo, que es uno de los mercados más competitivos que hay, y abrimos relativamente al principio Holanda y rápidamente nos dimos cuenta de que las hipótesis que teníamos respecto al mercado holandés pues no eran correctas, ¿no? Y reculamos rápido, es decir, fuimos capaces de ¿no? girar la atención hacia nosotros, darnos cuenta de que había algunas cosas que habíamos asumido que no eran correctas y que la decisión más apropiada era recular, ¿no? Y volver atrás y reinvertir en Alemania, que era nuestro otro mercado. Y creo que esa decisión ha sido la correcta, ¿no? O sea, porque Alemania funciona súper bien y sí que en general creo que a los emprendedores les recomendaría que no hiciesen o que minimicen los errores operativos, pero que no tuviesen miedo a hacer errores de innovación, porque una de cada 10 resulta en un 1000x, ¿no? O sea, una de cada esas que en muchas te equivocas, pero en la que funciona, el resultado típicamente compensa todas las que no han funcionado, al menos por nuestra experiencia. ¿Y en el caso vuestro, Muriel? Nuestro caso es buena porque es de innovación, pero es verdad que depende del estadio en el que esté la compañía, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y al principio, pues igual estás como mucho validando el producto y tienes como unos recursos limitados y tienes que poner foco. Y nosotros quisimos probar, creíamos en que esto de los cuentos personalizados, y creemos, podía ser en todos los formatos. Y quisimos probar dos formatos a la vez, el libro impreso y la app. Y quisimos poner en marcha una app que se llevó muchísimos recursos de la ronda inicial. Hoy no lo hubiera hecho así. Creo que le dedicamos demasiado, porque además lo queríamos hacer increíble y hoy pues lo hubiera hecho de otra manera. Esto, por ejemplo. Y luego me estoy acordando de uno, hablando de temas operativos, que es otro tipo, ¿no?, de error que nos pasó, que hicimos un acuerdo muy clave con una empresa de renombre en retail, etcétera, que es Imaginarium, para vender los libros en Imaginarium. Y después, pues Imaginarium entró en quiebra. Entonces, Imaginarium en ese momento, en aquel entonces, por unas cosas internas no funcionó, pero nos pagó al año lo que vendió. Para una startup comenzando puede ser un desastre, porque al final terminas financiando a la gran empresa. Entonces, yo recomendaría, como recomendación siempre, de estar mirando mucho con quién haces ese acuerdo legal y en qué
en qué situación financiera está. Muy bien, hablando de los orígenes, ¿cómo fueron vuestras 2 primeras rondas de financiación? Es decir, esas primeras entradas de capital, ¿cómo se dieron? ¿Cómo fue el primer contacto con inversores? ¿Haríais algo diferente ahora si tuvierais que volver a ese momento? Nosotros, la verdad es que desde el inicio hemos estado bastante centrados, no, pero sí bastante cerca del mundo de la inversión, porque la ambición era grande y queríamos ir rápido. La primera ronda que hicimos fue más con gente cercana y familia y demás. Sí que en esa... Y claro, también tengo que decir que el ecosistema era muy diferente hace 5 años de lo que es ahora, ¿eh? Muy radicalmente diferente, yo diría. Y en aquel momento creo que nos equivocamos en la valoración. Es decir, infravaloramos un poco nuestras posibilidades y hicimos una primera ronda muy barata que luego nos ha costado, pues dilutivamente ha pesado un poco. Pero, y eso sí que recomendaría a los emprendedores que vayan con mucho cuidado al principio. Y luego, pues ya rápidamente empezamos a entrar un poco en el círculo de Business Angels y justamente a continuación en el círculo de Venture Capital, combinado con que luego, si queréis, lo podemos comentar con la ayuda de Intellectium también por el camino, que creo que es verdaderamente un ente muy, muy importante en el ecosistema early stage, sobre todo en Barcelona y cada vez más en toda España. O sea que también hay que agradeceros mucho todo lo que nos habéis ayudado, porque sin duda no estaríamos aquí sin vuestra ayuda. Y lo digo de todo corazón, ¿eh? Gracias, Andrés. Tus palabras. Yo también aprovecho que ya que Andrés ha empezado, yo también quería agradecerlo. Realmente habéis sido clave para el crecimiento de mi cuento también y siempre, además, eso, aportando muchísimo valor. Lo vas a poner colorado, ¿eh? ya te vemos. Estaba previsto, ¿eh? Nosotros tuvimos una primera ronda de crowdfunding equity, que yo creo que entiendo lo que os pudo pasar, Andrés, porque al principio uno está desesperado, ¿no? por empezar y tener y la valoración y todo para el emprendedor que tiene esta meta, pues no. Al principio puedes pecar de esto, pero nosotros tuvimos otro tema y es que en la de crowdfunding equity tuvimos un montón de inversores minoritarios no sindicados y esto nos pesó bastante en el cap table a lo largo de los años, lo cual como recomendación tendría eso, que se aseguren que todo el mundo está sindicado. No vamos a entrar en detalles, pero es una inversora muy, muy pequeña que había puesto una cantidad realmente que no la quiero mencionar porque dices, pero ¿cómo ha pasado eso? Y fue la inversora que nos creó más problemas de todos. Siguiendo con el tema de las rondas, ¿cuántas lleváis hasta ahora? ¿Qué enseñanzas os han dejado las últimas? Ya pasando la primera fase, las últimas, las más recientes, ¿qué habéis aprendido? ¿Con qué os quedáis? Nosotros llevamos, diría, como 4 rondas relevantes. La última que hicimos fue lo que llaman la serie B, ¿no? Que es lo que, por lógica, después de la serie A. Pero no, digamos, ese ya fue como unos 15 millones de euros aproximadamente, o sea, una ronda de un cierto tamaño ya. Y de lo que el aprendizaje con el que me quedo, aparte de muchos en términos de proceso, ¿eh? Ahí Muriel comentó algunas cosas más tácticas de sindicar inversores, de cómo gestionar el proceso y demás, que si hay alguien que tenga curiosidad o quiera comentar algún tema, que me escriba directamente por LinkedIn o por donde sea y encantadísimo de explicaros más en detalle. Pero sí que para mí el aprendizaje más relevante, que esto creo que será útil, es que el ecosistema ha cambiado mucho. Es decir, ahora hay mucho más dinero y mucha más oportunidad. Es decir, para la gente que realmente tiene un proyecto bueno y tiene un buen equipo, creo que ahora es un muy buen momento para emprender, porque el ecosistema está es mucho más sólido y eso genera muchísimas oportunidades de negocio, de innovación, de cambio, que creo que que los emprendedores y los agentes del mismo sistema y del ecosistema como Intellectium tenemos que empujar, porque genera cambio, genera valor, genera progreso y creo que es un momento súper bonito para emprender.
Muriel, en tu caso, la última ronda. Sí, de la última ronda yo me quedo con... Bueno, la verdad que yo tengo que contar que realmente nunca pensé lo importante, o sea, antes de emprender y todo, lo importante que es un pacto de socios y lo al dedillo que te lo tienes que conocer y hasta mirarte, ¿no? Hasta la última cláusula. Y como en la última ronda me quedo con eso, con realmente asegurarte que estás firmando absolutamente algo con lo que estás muy de acuerdo. Y hay cláusulas que realmente te están vinculadas también a tu vida personal, que hay que mirarlas mucho. Chicos, y en términos de inversión no dilutiva, es decir, aquella que se puede pedir a instituciones no, públicas, gubernamentales, etcétera, ¿con qué os quedáis? O sea, ¿qué experiencia habéis tenido en términos de cantidades, en términos de instituciones y demás? ¿Con qué os quedáis positivo y con qué os quedáis también negativo de la inversión pública? Bueno, ahí me lanzo porque creo que hemos hecho bastantes cosas juntos y que hemos ido aprendiendo por el camino mucho también. Empezaré por lo que, entre comillas, llamabais malo, ¿no? Pero que más que malo lo resaltaría, que es que el dinero, aunque venga de instituciones públicas, no es gratis. Es decir, hay que devolverlo, sobrellenarse de deuda para las empresas, sobre todo si no hay carencia de capital o hay poquita, luego puede ser una lastra. O sea, sí que iría con cuidado. Si fuese un emprendedor, iría con cuidado de no sobrecargarme. Dicho eso, creo que sin duda hay muchas más cosas positivas que negativas. ¿Cuáles son las cosas positivas? Es capital mucho menos dilutivo. Otras cosas positivas, creo que, nuevo, las instituciones públicas, y hay un montón, cada vez entienden más el ecosistema digital, están más dispuestas a asumir riesgos, cada vez tienen más dinero y extienden cheques más grandes, y eso nosotros lo hemos ido viendo, ¿no? O sea, como para levantar, no sé, 20 o 30.000 euros de NISA era para abrir una botella de cava antes, ¿no? Y ahora se pueden levantar casi en el rango de millones, ¿no? En todas estas instituciones, y eso creo que abre de nuevo una oportunidad muy interesante para usarlo como capital para crecer y para empujar y como alternativa al equity convencional. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros recibimos ENISA y FEM y yo creo que es fundamental que creo que esto es un gran apoyo mientras tu modelo sea rentable. Si no, puede ser un gran estrés. Nosotros nos ayudó mucho, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo doble de contenido propio, pero a la vez de grandes licencias, ¿no? Grandes partners. Y al principio necesitábamos mucho para los mínimos que tienes que dar al principio, es esto, ¿no? Una apuesta y tener. Entonces, en ese sentido yo lo veo fundamental. Andrés, ¿lo veis como una alternativa también para alargar ese runway, darle más valor a la empresa y entonces postergar, ¿no? esa siguiente entrada de capital privado? Sin duda. Sin duda. Es decir, en el mundo, también tengo que decir que es de naturaleza muy diferente, ¿no? O sea que el VC típicamente habrán excepciones, pero típicamente viene con la connotación de que se suelen sumar al proyecto, pues, ex emprendedores o gente que ha hecho cosas grandes y que ahora se dedica al mundo del VC y ayudan, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las instituciones públicas típicamente no hacen eso, es capital pasivo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Álvaro, sin duda, si quitas de la ecuación el hecho de que un VC te pueda traer conocimiento operativo y estratégico, es mejor financiarte con todo lo que puedas, ¿no? Con ayudas públicas, porque eso es capital que, como decía Muriel, a medida que vayas creciendo lo puedes ir repagando, y creo que eso tienden a ayudar bastante, pero sobre todo puedes ganar tiempo, ¿no? El tiempo solo en las startups, y subir la valoración y levantar dinero a una mejor valoración o diluirte menos. O sea que, sin duda, nosotros lo hacemos siempre que podemos y lo recomendaría a todos los emprendedores. Especialmente al principio, que levantar dinero es caro y es difícil. Cuanto más se puedan apalancar, pues mejor. En términos de inversión de capital, digamos, de la última ronda que habéis recibido,
que obviamente ha sido para cada uno la más grande que habéis recibido cada uno. ¿Cómo habéis invertido el capital o cómo lo estáis invirtiendo? Digamos, ¿dónde estáis haciendo más foco? Voy yo. Vale. En nuestro caso, le dimos mucha fuerza a tecnología para la automatización de todos los procesos y para hacerlo todo mucho más escalable, y mucho al equipo y a producto. Perdonad que he abierto un poco, que estaba un poco en la sombra. Muy parecido también. O sea, nosotros ahora realmente la naturaleza de nuestro negocio deja bastante margen, porque transformamos flores, ¿no? O sea, un producto como en materia prima en bruto en un producto de alto valor añadido, que es un ramo, ¿no? Entonces, tenemos, por suerte, bastante margen que nos permite generar caja y eso quiere decir que, por ejemplo, el marketing conseguimos financiarlo pues con recursos propios, ¿no? Buena parte de la estructura la conseguimos financiar con recursos propios. Lo que realmente tenemos que levantar dinero es mayoritariamente para inversión en tecnología. Es decir, para conseguir crear, mantener y escalar equipos de tecnología y todo lo que hay alrededor para poder continuar apretando el acelerador, ¿no? Y eso es una cosa que quizá creo que cuando empezamos no tenía tan claro, que es la importancia de tener una tecnología sólida si se quiere ir muy rápido y la necesidad de continuar invirtiendo en tecnología de forma casi constante. Porque si no lo haces, llega un punto, que por suerte nosotros no nos hemos encontrado en ese punto, pero si no lo hubiéramos hecho creo que hubiera podido pasar, en el que no puedes continuar avanzando. Porque fuga, ¿no? O sea, es como un castillo de naipes en el que la base es demasiado floja y si le pongo uno más se me cae, ¿no? Entonces, siempre creo que hay que continuar invirtiendo en tecnología y en procesos para reforzar el crecimiento, y ahí es donde dirigimos la mayoría de la inversión que captamos. ¿Qué recomendaríais a los emprendedores que nos estén escuchando sobre cómo invertir el capital para que rinda más? ¿Cómo invertir el capital para que rinda más? ¿En qué sentido? ¿Cómo dividir el mix? ¿Cómo dividir el mix o cómo no invertirlo? Es decir, un poco en la línea que decíais, si habéis tenido experiencias de invertir mucho en marketing, os habéis pasado de frenada. ¿Un consejo? Mira, yo, y vinculándolo un poco a lo que decía Andrés, creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo al principio, estás como en esta búsqueda de validar lo que, ¿no? Todo el modelo que tienes entre manos. Y entonces en esta obsesión por validar y por realmente demostrar que hay mercado y todo, muchas veces creas las cosas muy para ese momento, ¿no? Y para realmente, para esa validación. Y te olvidas de el largo plazo o el mediano plazo, que es un poco esa inversión en tecnología fundamental y que, como decía Andrés, de algún modo vas trabajando muy puntualmente para realmente esa validación, que es clave, pero que hay que pensar como también, ¿no? en esa doble. Y entonces yo creo que si tuviera que volver a iniciar, parte de esa inversión la estaría enfocando a esa segunda etapa, ¿no? Aunque fuera mínimos recursos, pero estar pensando. Lo que pasa es que estás en esa doble que tienes que organizar tus recursos, ¿no? Pero cómo va a ser esa retención, ¿no? Esa comunidad que vas a crear. Hay que estar mirando continuamente más allá desde el principio. Y aquí sí que he lanzado una idea que creo que es uno de los aprendizajes que hemos tenido, que es que desde fuera quizá puede sonar muy como impresionante, rondas, millones, no sé qué, la prensa, ¿no? Ese tipo de cosas puede sonar como, ostras, ¿cuánto dinero, no? Y hay que huir de ese tópico. Es decir, los emprendedores estamos aquí para crear valor, para hacer que las cosas pasen y hacerlo de forma eficiente. Entonces, creo que de verdad que hay que ser frugales. Es decir, no hay que gastar dinero donde no hace falta. Hay que pensarse las inversiones con mucho cariño. Hay que ser, o sea, si se tiene que ser un pelín, yo creo, sobre todo al inicio, un pelín más tacaño que mano suelta, ¿no? Creo que es mejor ser cuidadoso y guardar posibilidades, ¿no? Porque, como decíamos, las cosas se te pueden torcer un poquito y necesitas asegurarte que tienes caja, ¿no? Una de las principales razones por la que las startups mueren es porque no se quedan sin caja.
Entonces eso hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, sobre todo al principio. Y rehuir de ese tópico, ¿no? De, ostras, hemos levantado la primera ronda, vamos a montarnos aquí, bueno, claro, en la época de las oficinas, ¿no? Una oficina del 1000, o vamos a invertir en cosas que quizá no añaden valor al negocio, ¿no? Que se pueden hacer de una forma más sencilla. Sería muy frugal. Nosotros, aunque hubiéramos querido, era imposible porque Javier era un obsesivo de la caja. Estaba ahí en plan, no vamos a soltar nada. No, y totalmente tiene razón Andrés. De hecho, Didac Lee muchas veces dice, ¿no?, que él cuando mejor ha ejercido como emprendedor es cuando no tenía dinero, porque al final optimizas al máximo. Totalmente así es. Cambiando de tema ahora y volviendo al contexto actual, ¿cómo se afecta el COVID? Esta pregunta, chicos, es importante porque el COVID evidentemente ha afectado a muchas compañías de manera negativa, pero a muchas otras las ha afectado bastante positivamente. En el ámbito de e-commerce, a la gran mayoría les ha afectado positivamente. ¿Es este el caso de ambos? Si queréis, perdona, Muriel, arranca tú. Os iba a contar nuestra experiencia, porque la verdad es que para nosotros sí que ha sido, hemos visto un incremento en el número de pedidos y el número y de hecho muy significativo en el número de usuarios que hemos ido captando. La razón principal es el distanciamiento social, ¿no? Nuestro Kolbin por naturaleza es un producto de distanciamiento social, o sea, un producto en el que yo mando un mensaje, ¿no?, a alguien porque no puedo, la mayoría de casos porque no puedo estar ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando se pone a todo el mundo en su casa, encerrados, ¿no?, con miedo, ¿no?, con situaciones dramáticas a nivel familiar, nuestro producto brilla aún más, ¿no? Y entonces, para nosotros la verdad es que ha sido un momento de crecimiento y en general ahora yo creo que mirándolo con un poco de distancia y de perspectiva, creo que hay bastantes cosas, no todas, pero hay bastantes cosas que están aquí para quedarse y que el mundo quizá no, cambiar es una palabra un poco fuerte, ¿no?, pero sí que ha acelerado. Muchas tendencias han acelerado y eso, que imagino que habrán emprendedores y emprendedoras en la audiencia, creo que, de nuevo, viéndolo desde el optimismo, abre un mundo de posibilidades si tienes los ojos abiertos. Hay más de 60 emprendedores escuchándonos, ¿eh? Pues ahí de verdad que creo que hay un mundo de oportunidades en este nuevo mundo post-COVID, que si se está atento, sin duda, creo que se van a poder construir empresas muy grandes alrededor de todos estos cambios que hemos sufrido en los últimos meses. Y en el caso vuestro, Muriel, ¿fue similar? ¿Habéis padecido al principio de la pandemia y después se ha corregido? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido varias etapas. Por un lado, una primera que es muy específico, ¿no?, pero al final vendes online mucho desde la parte de performance, ¿no?, Facebook, Google, etcétera. Y pasaba que obviamente al principio pues los CPMs bajaban, entonces los que estábamos allí pues podíamos sacar mucho provecho. Pero después sí que, al final también pues vendemos objetos físicos, ¿no?, el libro impreso, y esto, cuando el confinamiento estuvo mucho más crudo, había zonas, me acuerdo que hubo un momento que estábamos en una gran campaña en Francia y París cerró por muchísimos lugares, casi no podíamos, no era posible distribuir. Y después Italia pasó lo mismo, entonces, bueno, había que ir solventando los problemas que surgían a medida que el confinamiento se daba de manera más cruda. Y después, pues yo creo que, como dice Andrés, se da esta parte, ¿no?, al final, que lo pensaba Andrés, que seguramente a vosotros os ha pasado con esto del distanciamiento, vuestras flores se han convertido en ese abrazo que no se puede dar ahora, ¿no?, por ejemplo. Y un poco con los libros nos pasa eso, acompañamos a familias y de pronto pues esas familias convierten los abrazos en libros y llega ese libro que da el mimo que no se puede dar y es un momento de compartir en familia, etcétera. Y esto sí que se ve muy potenciado, pero a su vez, pues ahora estamos todos en el online. Entonces, hay que sofisticar y mejorar, etcétera. Entonces, es como una doble, ¿no? Es que yo creo que siempre está esta doble continua.
Esto que comentabas, Muriel, de ahora están todos en el online, es algo que yo vengo hablando con los emprendedores y lo que varios me dicen que están viendo y está pasando es que, en definitiva, como todo el mundo se volcó y todas las grandes empresas se están volcando y demás a Internet ahora, y al final los medios, que son mayormente Google y Facebook e Instagram, son finitos porque tampoco es que tienen más, digamos, más cantidad de usuarios, porque prácticamente los usuarios que hay ya los tienen y no tienen nuevos, o sea, no están creciendo como crecieron en un principio, entonces tienen la cantidad de spots que pueden mostrar o la cantidad de cosas que se pueden publicar la tienen finita. Con lo cual, lo que está pasando, por lo que me iban comentando, es que están subiendo los CPMs, digamos, que son los precios medios que uno está pagando por aparecer. ¿Os está pasando a ambos? Y si eso está pasando, ¿qué cosas estáis haciendo a nivel de marketing para poder empezar a solventar eso? ¿Y qué recomendáis a los emprendedores que están ahora entrando, digamos, en Internet y tal, que hagan para no encontrarse con que cuando escalen un poquito o un poquito más, se encuentren con ese problema y lleguen a un plató, digamos, derivado de eso? ¿Voy yo, Andrés? Dale, claro. En nuestro caso, efectivamente, o sea, el canal está más saturado. De hecho, pues se han metido también los grandes, por ejemplo, del retail, que a lo mejor antes no estaban para nada, ¿no? O sea, estamos compitiendo por las mismas audiencias. Y entonces yo, en nuestro caso, por ejemplo, lo que detectamos es que igualmente, como nuestro medio ya era ¿no? Era el online, el digital, lo que nos ha tocado es sofisticar, digamos, toda nuestra estrategia, o sea, hacernos mejores aún, hacer muchas pruebas y errores para entender cuál es el camino, y esta parte creo que es la que a los que ya estábamos nos va muy bien. Y luego yo también creo que es fundamental la comunidad que se ha ido creando, ¿no? Todas esas personas que al final forman parte de tu misión y apoyan y les gusta lo que estás haciendo y se quieren sumar a eso. Entonces es tan poderoso que gana, ¿no? Al final. Muriel, y concretamente, ¿a qué le llamas? O sea, si lo tienes que bajar al detalle para que la gente entienda, ¿a qué le llamas sofisticar estas cosas? O sea, ¿qué es concretamente lo que estáis haciendo que antes no hacíais? Pues es que es muy específico, pero en campañas de Facebook es realmente pues meter mucha tecnología para optimizar algoritmo. Estoy hablando de eso, ¿no? A nivel realmente tecnológico, hacer que la parte de inteligencia artificial y la parte más tecnológica tome fuerza para nutrir y que tengas ROAS más potentes, etcétera. O sea, eso por un lado, ¿no? Y luego sofisticar, pues es que eso, pues si antes igual hacías unas campañas determinadas, ahora tienes que hacer por 7 esas campañas y entender mucho más. Yo, en nuestro caso, pues hacer muchos A/B test de qué es lo que funciona más, entonces entender mucho más cuál es qué es lo que le está importando a tu usuario, cuál es ese problema que realmente le está resolviendo, conocerle más y entonces poder darle de manera mucho más eficaz la respuesta. Es más, sumaría una última cosa que hemos dicho, que hubieras cambiado o que hubieras hecho diferente. Y lo sumo aquí, y es que seguramente yo creo que a todos los emprendedores que estén empezando, realmente es algo que se dice mucho, ¿no? El usuario en el centro, pero es que realmente es así. El único que va a salvar y que va a hacer crecer lo que tú estás queriendo hacer es ese usuario o esa usuaria. Dedícate plenamente. O sea, todas las llamadas cualitativas que puedas hacer son oro y las hubiera hecho muchísimo más. Andrés, en el caso vuestro. Me gusta mucho esta parte y esta idea que decía Muriel al final y empiezo por la parte más de marketing, porque sí que estoy de acuerdo que ha habido un poco y que en general, sobre todo, los canales de marketing digital van a tender a encarecerse y que eso es un reto para los emprendedores. Porque si los costes de adquisición suben, ¿no? Los unit economics se
¿no? Se erosionan y eso es una cosa con la que hay que ir con mucho cuidado y anticiparía a los emprendedores que eso los inversores siempre te challengean mucho. Y pregunto, ¿no lo vives casi como si fueran bitcoins los espacios de publicidad? Porque al final no van a o sea, no va a haber más espacio de publicidad. Exacto, yo tengo la sensación es lo que tú de decías, cada ¿no? vez... Exacto, Claro. Va a ir a más. O sea, es oferta y demanda pura. Es decir, para una demanda muy creciente, ¿no? de spots hay una oferta limitada que son los usuarios, ¿no? Entonces los precios tienden a subir por definición. Aún y así, añado una pequeña coletilla por si a alguien le apetece explorarlo, que es que hay medios donde pasa lo contrario, que es que hay menos demanda para la misma oferta, por ejemplo, en offline. Es decir, los GRPs, el coste por GRP de la televisión, nosotros hacemos televisión en grandes momentos, ha caído un 40%. Es decir, estamos pagando un 40% menos de lo que pagábamos en la tele antes y pasa más o menos lo mismo en la radio, en los periódicos, que son sitios donde sigue habiendo audiencia y los costes han bajado mucho. Entonces, hay mini truquillo que sí que lo exploraría ahora porque justo ahí se ha invertido la tendencia. Pero sí que, y ahí tiro del hilo que sacaba Muriel, que es que para mí, realmente, en el inicio del proyecto, y sigue siendo mucho así ahora, y esta es mi humilde opinión, hay que obsesionarse en el producto y en el usuario. Es decir, si el producto es perfecto y tú entiendes al usuario, y aquí os cuento una anécdota, a mi socio Sergi, hay veces que le escribe a alguien random, o sea, una clienta enfadada por Instagram, y el tío coge, la llama y se pasa, si hace falta, toda la tarde al teléfono con ella intentando entender qué está pasando, ¿no? Y luego me escribe y me dice, tío, he pasado esto. O sea, quiero decir, ese es el nivel de como obsesión con la experiencia de cliente que nosotros tenemos y de obsesión con el producto. Si el producto y la experiencia de usuario son muy, 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 muy buenas, luego el marketing va detrás, ¿no? Lo que creo que hay que ir con mucho cuidado es con construir o perder foco de producto y terminar con un producto promedio, porque hay mucha competencia, y terminar con un producto promedio que luego, obviamente, venderlo va a ser mucho más caro, ¿no? Porque va a tener mucho peor performance en la parte de pago. Y para mí la gran métrica que hay que intentar conseguir es justo eso que comentaba Muriel, que es la viralidad, el word of mouth. Es decir, que tus propios usuarios, que tu propia comunidad sean tus embajadores. Esa es la magia de un negocio que crece de forma eficiente en uso de capital y que puede competir. El marketing es como el último recurso siempre para mí. Vale, y la última pregunta. Desde un punto de vista de futuro, ¿cómo es, Andrés, el futuro de Colvin? Es decir, ¿cómo va a ser Colvin dentro de 2 o de 5 años? Estamos ahora en un momento muy interesante de la compañía, porque todos estos 18 meses de pandemia nos han empujado francamente mucho. Y ahora estamos planificando ya lo que tiene que ser para mí la siguiente fase de crecimiento de la compañía. Venimos de unos primeros 5 años en los que hemos logrado aprender mucho y consolidar los pilares, y ahora estamos en una fase de crecimiento acelerado, es decir, de expansión internacional acelerada que nos tiene que llevar a ser el líder de la categoría a nivel europeo dentro de 4 años. Ese es el plan que tenemos. Eso implicará un proceso de expansión internacional muy ambicioso, principalmente en Europa, tanto de nuestro negocio de B2C como de nuestro negocio de B2B, que estamos convencidos que nos puede llevar a convertirnos, ¿no?, en la compañía que puede demostrar que el sector puede cambiar y que puede ser el líder a nivel europeo. Y invito a todos los emprendedores y a las emprendedoras a pensar en grande. O sea, nuestra cultura en España, desafortunadamente, sigue siendo un poco de empequeñecernos, ¿no? Eso no tiene que ser así. Hay que pensar en grandes. De Barcelona se pueden construir empresas que cambien sectores a nivel europeo, a nivel global, y lo estamos viendo cada vez más. Entonces hay que pensar en grande desde el día 1, porque seguro que se puede conseguir. Y Muriel, en el caso vuestro, ¿cómo es el Mi Cuento de dentro de 5 años? ¿Qué vais a estar vendiendo diferente o qué vais a estar haciendo diferente a lo que estáis haciendo hoy? Nosotros queremos ser la plataforma de lectura de referencia, ¿no?, para padres, madres y todos aquellos que tengan peques cerca, y queremos ser ese acompañante del crecimiento y aprendizaje de cada niño y niña, siempre pues colocándole a él en el centro y adaptándonos a sus necesidades, tanto desde la parte del contenido, que ese niño se sienta que puede, ¿no?, que es capaz y que salva dragones y conoce a magos, pero también si tiene dislexia, pues que ese libro o esa lectura se adapte a él, ¿no? Y entonces, para sus necesidades también, si ese viaje con las historias quiere que sea en audio, será en audio. Si quiere que sea en vídeo, será en vídeo, ¿no? Y entonces un poco
eso, que realmente sea una experiencia tanto cognitiva como emocional para ese pequeño. Genial. Abrimos entonces para un par de preguntas que tenemos de la audiencia. Álvaro, ¿tú tienes alguna que te han pasado ya? Sí, nos preguntan desde el chat. Perdón, preguntan desde el chat. ¿Qué libros para emprendedores nos recomendáis leer? Yo creo que hay libros para distintas etapas. A mí me parece fascinante toda la teoría de Job to be Done de Christensen, y me parece que esto es un poco que se une un poco con todo lo que estábamos hablando, ¿no? De realmente entender cuál es el problema que estás resolviendo. Y después es que hay infinidad. Creo que para la etapa de crecimiento realmente hay uno que a mí me parece fascinante, que es Scaling Up de Bern Harnisch. Y yo después tengo como uno que seguramente lo conozcáis, que es Simon Sinek. Paso mi spot publicitario. No es nada relacionado conmigo, pero este es un libro, What Customers Want, que para mí es espectacular y iba un poco a lo que comentaba Muriel, de cómo es este tema del Job to be Done, que es una teoría que desarrollaron conjuntamente Tony Ulwick con Clayton Christensen, y para mí es espectacular, es de lo mejor que he visto a nivel de customer centric, digamos, porque lo que te permite realmente llegar a ser customer centric. Y el otro que me parece espectacular, que es de estrategia y tal, es de Innovator Solution, que es de Clayton Christensen, que me parece un librazo. O sea, el que quiere entender, digamos, o profundizar en el tema de estrategia, es un libro brutal. Para los emprendedores, para mí sería, más allá después de que hay libros de gente de Venture Capital y, no sé, Zero Gravity y un montón de libros así, pero estos dos me parecen que te hacen reflexionar mucho y son capaces de transmitirte, digamos, ciertos paradigmas, ciertas formas de hacer cosas a nivel de estrategia que son muy plasmables en el negocio del día a día, ¿no? Y ahí me caigo. Me parece brutal esta conversación o sea, aquí hay una cosa que creo que es clave, que es que hay que leer un montón. O sea, hay tantas cosas en los libros que te ahorran disgustos. O sea, recomendaría a cualquier emprendedor o emprendedora que invierta una buena parte de su tiempo en leer. Y ahí los que estáis mencionando son brutales. A mí uno que me encantó es uno que se llama The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, que es un mega emprendedor americano, que el tío cuenta en bruto las historias de las cosas que no van bien, ¿no? Y cómo las ha enfocado. Creo que es súper explicativo. Hay otro que a nosotros nos marcó mucho, porque aparte lo leímos todos, que es un libro que habla de OKRs, que se llama Measure What Matters, de John Doerr, que fue uno de los inventores de los OKRs, que para los que no lo sepáis es la metodología que se inventó Google para organizar sus equipos, ¿no? Equipos ágiles, y nosotros lo implantamos desde muy al principio, los OKRs, y es una cosa que nos ayuda muchísimo a guiar la compañía, ¿no? Con cadencia, con velocidad, con orden, y ese lo recomendaría un montón. Y recientemente leí otro que me pareció muy bueno, quizá para fases un poquito más avanzadas, que era este que mencionaba del Jeff Bezos, del fundador de Amazon, que se llama Crea y Divaga. Y o sea, es buenísimo, léelo porque te gustará. O sea, básicamente son las cartas a los inversores que el tío escribe desde que saca la compañía a bolsa en el 97 hasta el año pasado. Y es que creo que es súper inspirador ver la visión que ha tenido la gente de Amazon y cómo han puesto de nuevo al usuario en el centro, a la innovación en el centro. O sea, es para mí uno de los mejores libros de management que he leído, y he leído unos cuantos, que he leído en la vida. Muy bueno. Como anécdota con el tema de Amazon, mi esposa el otro día descubrió que te traen cosas en 2 horas. Y en ese momento me dijo, oye, el Corte Inglés va a desaparecer. Chicos, otra Es increíble. Otra pregunta que está entrando es el tema de cómo dividís el marketing, cuánto hacéis o cuánto os entra por paid marketing versus cuánto os entra por otros canales, y todo el tema relacionado con performance. Si
¿invertís más en performance o invertís en branding? Yo entiendo que esta pregunta es una pregunta clave, digamos, desde el punto de vista de la estrategia de marketing. O sea, a mí cuando me hablaban de branding, se me paraban todos los pelos porque decía branding, oye, no lo puedo medir, no sé dónde va, no sé si sirve para algo, y me ponía muy nervioso. Performance, por lo menos lo puedo medir, sé a dónde va y tal, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros? Cuenta un poco nuestra experiencia. Nosotros, la mayoría de los usuarios vienen de canales orgánicos, es decir, de lo que construye el word of mouth y la viralidad, y ahí nos enfocamos un montón. Es decir, forma parte central de nuestra estrategia de marketing, conseguir incrementar la recomendación, incrementar la viralidad, incrementar el hecho de que cuando alguien recibe una Skolping, porque claro, el comprador y el receptor muchas veces la mayoría de veces son diferentes, y ahí se genera una oportunidad de captar usuarios. O sea, nosotros estamos muy centrados en eso, que eso es gratis. No, respecto a lo que pagamos, que es una minoría de los usuarios que captamos, estamos mucho más centrados en performance, mayoritariamente en performance, y históricamente hemos hecho muy poquitas inversiones que no pudiéramos medir, entre ellas la tele, que cada vez la conseguimos medir mejor, pero sí que hemos estado muy centrados, sobre todo al inicio, en hacer cosas un poquito más tácticas, medibles, ¿no? Donde pudiéramos encontrar un retorno que nos salía. No hemos hecho nunca, y esto es mi experiencia, seguramente haya casos de todo tipo, inversiones hacia lo bestia que no supiéramos si las íbamos a poder medir o no. ¿Y Muriel, en el caso vuestro? En nuestro caso, pensad que el cuento personalizado como tal no existía como categoría, la hemos ido creando, y entonces era un poco sobre todo hacer mucha performance para dar a conocer esto, ¿no? En qué consistía formar parte o no, hacer que un niño forme parte de un libro. Entonces fue mucho trabajar eso, abrir esa categoría y que realmente se entienda el concepto, y después un poco el camino para mí, 100% es lo que decía Andrés, es que es lo orgánico, es ir que tus propios usuarios repitan, es la clave, y esto es muy fuerte, incluso diría más que el branding. Y luego el branding sí, obviamente, porque entonces ya te posiciona y da a conocer también como mucho más tu misión y por qué existes y cuál es tu diferencial frente al resto. Para mí es clave esto que comentas de la recurrencia. Al final es una palabra que se oye mucho hoy en día y es el grado de fidelidad de tus usuarios, de tus clientes. Yo creo que tanto mi cuento como Kolbin, los dos tenéis una base, los usuarios, unos clientes contentos que más recurren en ambos casos. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta que entra por el chat. Nos preguntan, esta es una pregunta directa, ¿cuál ha sido vuestra decisión más innovadora o disruptiva que habéis tomado y cuáles han sido las consecuencias? Yo he contado antes que nosotros nos aventuramos muy al principio a generar como una app diferente, que generara como una experiencia a nivel inmersivo de una historia, etcétera. Y en ese momento, en el momento en el que estábamos de mi cuento, no era el momento ideal. O sea que las consecuencias fueron que tuvimos que frenarlo porque no era... Teníamos que decidir dónde poníamos foco, y realmente lo que estaba teniendo muchísima fuerza era el libro impreso personalizado. Aquí, si puedo dar una pequeña idea, siempre intentaría correr esos experimentos, esa innovación, especialmente en early stage, como en pequeños formatos, en pequeñas cápsulas, pasos pequeños, experimentos pequeños, rápidos, no intentar construir algo muy abstracto que pueda poner en riesgo o comprometer lo que ya funciona, ¿no? En este formato siempre yo creo que es súper sano hacer experimentos. Nosotros, por poner un ejemplo de uno bastante innovador que abrimos una tienda. Y no era una tienda, era un concepto nuevo en el que los usuarios podían ir, tocar, oler las flores, los ramos expuestos, ¿no? Conocer de dónde venían las flores en una tienda súper bonita y súper bien diseñada. Es decir, algo que no existía, ¿no? Y nosotros veníamos del online y no teníamos experiencia en retail offline, y aprendimos mucho. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita y de la cual nos gustaría seguir aprendiendo en el futuro. La verdad es que la terminamos cerrando en medio del COVID por razones obvias, ¿no? Porque era imposible mantener la flote, pero sí que aquí levanto otra palabra que es el foco, ¿no? Es decir, la importancia de hacer
como poquitas cosas y bien hechas, ¿no? Y muchas veces los emprendedores tenemos esa como pasión de crear y de hacer muchas cosas a la vez, y eso creo que también es algo que hay que intentar controlar. A mí me pasa, muchas veces yo haría 100.000 cosas, pero he aprendido que es mejor hacer una bien hecha y luego si quieres correr un experimentito en paralelo para ir aprendiendo, pero no hacer demasiado a la vez, porque te atraganta, ¿no? Chicos, ha sido un placer enorme para mí escucharlos. Ha pasado una hora desde que arrancamos. La verdad que creo que hemos tocado un montón de temas súper interesantes y que además las respuestas que habéis dado son muy al grano y vais muy al detalle, así que ha sido magnífico. La atención de la gente creo que ha estado bastante centrada también porque no se ha ido prácticamente nadie en esta hora. Así que os quiero agradecer muchísimo. Para mí sois dos verdaderos cracks, que tenéis dos negocios estupendos. Y además, sobre todo, destaco, sois dos excelentísimas personas y me agrada muchísimo, digamos, tenerlos, para haberlos tenido para este arranque de estos eventos. Así que muchísimas gracias y, bueno, seguimos viéndonos y a todos los que nos han seguido, agradecer también esta capacidad de escucha que habéis tenido y que nos habéis estado siguiendo. Agradecerle a Álvaro que también nos ha ayudado con las preguntas y nada, muchísimas gracias a todos. Los dejamos aquí. Muchas gracias. Aprovecho para decir que, como ha dicho antes Andrés, por mi parte también, cualquier emprendedor que quiera en Twitter o LinkedIn, cualquier tipo de consejo o ayuda, feliz también de ayudar. Estoy seguro que quedaron algunas preguntas por ahí, pero no nos queremos extender demasiado, así que estáis todos invitados a contactar tanto a Muriel como a Andrés para aquellos temas que no hemos podido tratar hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gustazo. Buenas tardes. Hasta luego.